La verdad es que se agradece un poco de narrativa y de poesía del portavoz del Partido Regionalista en una ciudad que, como decía en mi intervención inicial, ya no tiene quien la escriba. Por tanto, este es el contexto en el que estamos debatiendo en este pleno del debate del estado de la ciudad, donde hemos podido comprobar, no solo los concejales, que ya lo intuíamos por las semanas anteriores, sino también todos los que nos siguen y los medios de comunicación, la soberbia y el sectarismo de quienes nos gobiernan. La soberbia de quienes no reconocen los errores y, además, niegan la ayuda que se les presta por parte de la sociedad civil y de los propios partidos políticos para salvar a esta ciudad de donde nos encontramos. Y la soberbia de quien responde sobre lo más elemental, que son las normas básicas de debate en democracia, diciendo que ellos tienen 13 concejales de 11. Se les olvidó decir que representan a 36.000 ciudadanos frente a aquellos 40.000 ciudadanos que representábamos los 4 portavoces de 5 en la propia Junta, y donde algo tan sencillo como pactar las normas de un debate, señora alcaldesa, pactar las normas de un debate, ustedes se negaron. En ese sectarismo que hoy les lleva, por ejemplo, a cortar a todos los portavoces y dar más de 10 minutos al portavoz del Partido Popular de más sin llamarle la atención. Esa es la política continua en la que vive la alcaldesa de Santander, que hoy se ha esforzado en su intervención inicial en esa hora y 45 minutos, más que en todo el tiempo que ha hablado en esta legislatura. Ahí está la hemeroteca y los vídeos que están a disposición de todos los ciudadanos. Hasta en 4 ocasiones ha dicho que no hacen las cosas por los votos. Señora alcaldesa, su propio nerviosismo la delata. Es para echarse a temblar alguien que no dice que hacen las cosas por los votos en una ciudad que ya vio cómo ustedes perdieron 18.000 votos y 5 concejales. Y por mucho que, señor Díaz, que repita ese mantra de que tuvimos el peor resultado, etcétera, etcétera, le tengo que recordar que el Partido Socialista subió en porcentaje de votos. Así que, por favor, no se escondan en la realidad de lo que ha vivido y de lo que padece Santander. Y déjeme que le diga, señor portavoz, señora alcaldesa, que en el que vive en un tiempo pasado es el alcalde de Santander, el hoy ministro, que pasa más tiempo ahora en la ciudad que cuando era alcalde. Un ministro que castiga a Cantabria no pagando la financiación de Valdecilla, el hospital de todos los cántabros, o que admite ahora como ministro lo que negaba como alcalde. No sé si recordarán aquellas reivindicaciones de que el tren de alta velocidad tendría que llegar a Santander, y hoy sabemos que no será así. O ese mismo ministro que torpedea proyectos clave para la región, como el desarrollo logístico del Llano de la Pasiega, o ese mismo ministro con un silencio cómplice ante el estrangulamiento de la financiación autonómica de Cantabria y del resto de comunidades autónomas. Sí, ese es el ministro del que tanto nosotros criticamos, porque desde luego está haciendo un daño enorme a Cantabria. Fue un mal alcalde de Santander y hoy es un mal ministro para Cantabria. Y se ha llenado usted, la propia alcaldesa en su intervención y el propio portavoz en su réplica, hablando de no se sabe cuántos logros en ese relato de ciudad que no existe, que ustedes intentan continuamente describir. Ha hablado de política de vivienda, señor Díaz, una política de vivienda diciendo que han construido ustedes no sé cuántas viviendas asequibles. Son viviendas que, como bien sabe, señor Díaz, en muchos casos tienen precios por encima del de mercado. Eso no es vivienda asequible. Señor Díaz, en una ciudad donde ustedes continuamente niegan la pérdida continua de población y el envejecimiento. Esto está a ojo de todo el mundo. Esto nadie lo negaría. Nadie en su sano juicio negaría el principal reto al que nos enfrentamos como ciudad de Santander. Han hablado ustedes de un pacto por el empleo, señora alcaldesa, señor Díaz, donde no está ningún partido político de esta ciudad, salvo el Partido Popular. Un pacto por el empleo donde no están los principales sindicatos de esta tierra, como UGT y Comisiones Obreras. Un pacto por el empleo que tiene 140.000 euros en una ciudad que tiene más de 12.000 parados. Ese es su pacto por el empleo. Y han hablado también de una ciudad que no está paralizada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero fueron ustedes, señora alcaldesa, señor Díaz, quien dijeron que esta ciudad iba a verse paralizada si el Gobierno de Cantabria no aprobaba las normas urbanísticas transitorias. Ya nada de eso dicen, porque su incoherencia a ustedes mismos les delatan, señor Díaz. Fueron ustedes los que
hablaban de que si el Gobierno de Cantabria no aprobaba esas normas, hoy la ciudad estaba paralizada, pero hoy es el día en el que el Gobierno de Cantabria ha aprobado modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana del 97 para proyectos que son buenos para esta ciudad y para esta tierra. Y, señor Díaz, habla de no sé cuántos planes sectoriales, de cuántos compromisos y de no sé cuántos proyectos que ustedes tienen, y nos piden, y decía que dudaba de que los concejales lo hubiésemos leído. En fin, déjese a los concejales de la oposición de decir que nos leamos sus panfletos o sus planes, cuando estoy convencido que todos los que se sientan ahí enfrente ni siquiera se lo han leído y son sus propios planes. Señor Díaz, ha hablado usted de bajada de la deuda en esta ciudad, una deuda que se le olvidó decir. Ustedes generaron durante toda la democracia una deuda que no ha estado exenta, y se lo ha recordado el portavoz del Partido Regionalista, de esa política desastrosa del Gobierno de Nacho Diego, que endeudó a esta comunidad duplicando la deuda pública de Cantabria. Se le olvidó también decir que en esa política de reducción de la deuda ha sido a costa del sacrificio de los santanderinos, que han visto cómo subía los recibos del IBI, el agua o las basuras, en la mayor presión fiscal de la historia de Santander. De esto usted no ha hablado nada. Una alcaldesa que además se ha esforzado en contar no sé cuántos relatos de políticas sociales, y se le olvidó decir a la alcaldesa que no somos nosotros, que no somos los partidos políticos, ni tan siquiera la propia sociedad santanderina, sino que son los expertos o la propia asociación de directores de servicios sociales los que sitúan a esta ciudad como con una inversión deficiente en materia de políticas sociales. Señora alcaldesa, ha pasado usted en ese discurso prácticamente totalmente preparado de 1 hora y 45 minutos a relatar no se sabe cuántas cosas de las que han hecho, de las que deberían haber hecho, y a decir el vamos a, en eso que ya pocos se creen en una ciudad como Santander, que lleva años de promesas incumplidas. Ha pasado también de hablar incluso, y no se sonroja, de que les preocupa la juventud santanderina cuando le han dado la espalda, sin un plan de empleo específico, sin un programa de viviendas para jóvenes. Y además incluso se ha atrevido a hablar de la elaboración del tercer plan de juventud, del que nada se sabe porque nada se ha hecho, señora alcaldesa. Incluso ha hablado usted de algunos proyectos para el desarrollo de los jóvenes o de los emprendedores, como el proyecto del tax free, que apenas, no sé si eran 1 o 2 empresas, igual la concejala de Empleo nos lo puede recordar, se han acogido a este que era el proyecto estrella de la legislatura para acoger a empresas de base tecnológica. Ustedes, el partido que gobierna Santander, que ha hecho un seguidismo continuo de las políticas de Mariano Rajoy y que han impedido que reivindiquemos conjuntamente que los superávit que se obtienen en este ayuntamiento se dediquen a otra cosa que no sea pagar deudas, como pueden ser las políticas sociales o el empleo. Nada han dicho, nada de eso han comentado. Una alcaldesa que ha dedicado su intervención inicial prácticamente a hacer la réplica de la crítica política del Partido Socialista en esta legislatura, y que además nos ha mencionado no se sabe cuántas veces, porque ha entrado en bucle, eternos proyectos de los que hemos oído hablar muchísimo y que todavía a día de hoy no son una realidad, como el Centro Cívico de Cazoña, la sede del TUS, o los talleres municipales. Atrevidos son que incluso se han puesto a dar una cifra y han dicho que este año se van a invertir 108 millones de euros en obras. No hay dinero para tanta fiesta en los presupuestos municipales, señora alcaldesa, a la que además ustedes llaman inversión productiva. Habrán pensado aquello de que las obras son inversión productiva. Así quieren ser ustedes el motor económico de Cantabria, en un equipo de gobierno que no habla de industria, que no habla de innovación, que no habla de desarrollo tecnológico, que no habla de comercio. Pero ¿cómo pueden hablar que la inversión productiva son obras en asfalto, aceras, carreteras, etcétera, etcétera? Hasta en 5 ocasiones la alcaldesa de Santander ha mencionado las viviendas de la calle Alta, esas 70 viviendas de protección oficial. Habrá pensado usted que si las nombra 5 veces estamos hablando de construir 350 viviendas. No son las mismas, 70, señora alcaldesa. Por tanto, ese es un relato que ha estado continuamente relatándonos, pero no ha hablado para nada de los problemas reales de Santander. Incluso se han atrevidos tienen que ser, a hablar de las bondades del Metrotús. Salgan a la calle, escuchen a los ciudadanos, escuchen a todas esas personas que viven en la periferia. Hablen también ustedes con todos aquellos que no entienden de un discurso plagado triunfalista y además
del que ya nada se oye, señora alcaldesa, en esos proyectos de movilidad. Recuerda cuando ustedes y el anterior alcalde, hoy ministro, nos hablaba de ascensores, de nuevas escaleras mecánicas, esas siguen construyéndose, pero nada ya sabemos de aquel famoso tranvía o el ascensor panorámico en Mataleñas. Estas obras han ido a dormir el sueño de los justos. Incluso se apresuran a decir que el Centro Botín es gracias a la obra del anterior alcalde y del Ayuntamiento de Santander, cuando es una iniciativa privada que se hace conjuntamente con 3 administraciones, y factor importante fue el impulso del Gobierno de Cantabria o de la Autoridad Portuaria. En fin, su discurso, el de las medias verdades, el de las trampas interesadas, incluso hablan de cosas que por ley tienen que hacer, como la atención de los servicios sociales primarios o el mantenimiento de los centros educativos. Esto no lo dice el Partido Socialista, lo dicen las leyes. Y en todo ese modelo de ciudad se han olvidado de lo importante, de los problemas diarios de la gente. Se han olvidado de hablar de la recogida de basuras, del mal funcionamiento de la limpieza viaria, de ese desastre del Metrotús, de la falta de iluminación en nuestras calles, de las licencias a la carta, del derrumbe de un edificio en la calle del Sol, del incendio del MAS, del ridículo de Fitur y, además, después de reírse de los santanderinos, de la contratación fraudulenta de desempleados, del destrozo en la senda costera, de las subidas de impuestos como el IBI o el agua, de la privatización continua de los servicios públicos municipales, del rescate de millonario a aparcamientos subterráneos que hoy están vacíos, del incumplimiento de la ley de la memoria histórica, de la sentencia que declara ilegal parte de su ordenanza de la plusvalía, de la falta de los empleados municipales, de la policía local en nuestras calles, de las bajas temerarias que están causando graves perjuicios a trabajadores, empresas y a la calidad de nuestras obras, de la pérdida de población, del futuro de Santander tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, de esos copagos indecentes. En fin, se han olvidado ustedes de relatar la historia diaria de esos 171.000 santanderinos que viven en Santander. A pesar de todo eso, a pesar de ustedes, señora alcaldesa, el Partido Socialista seguirá trabajando, ofreciendo pactos de ciudad para que en la próxima legislatura podremos hablar de lo que preocupa a la gente, que es el empleo, que es la despoblación, que es la pérdida de población joven, que es el futuro de una movilidad y de un desarrollo sostenible y que son de las políticas sociales. Muchas gracias.